Buenos días a la audiencia. En el marco de este 11º encuentro de investigadores y docentes de ingeniería, y dentro del área de enseñanza de ingeniería, nos complace tener como conferencista a Víctor Kowalski, uno de los principales especialistas del país en formación por competencias en ingeniería. Temática imprescindible para todas las facultades de ingeniería del país, ya que a partir del 2022 viene una nueva acreditación del CONEAU basado en este nuevo paradigma de formación por competencia y enseñanza centrada en el estudiante. Para presentarlo, me permito enumerar algunos de los aspectos más relevantes de la hoja de vida de Víctor Kowalski. Víctor es magíster en Ingeniería de Producción, ingeniero electromecánico, profesor titular regular o concursado de Investigación Operativa 1, Investigación Operativa 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, profesor titular de carreras de posgrado, especializaciones y maestrías, investigador categorizado en el sistema de incentivos categoría 2, con una antigüedad docente en el área de investigación de 35 años. En la gestión, Víctor ha sido secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, ha sido director de la carrera de Ingeniería Industrial de la misma Facultad de Ingeniería, creador y director del laboratorio MESEC, que es un laboratorio de investigación educativa, de innovación educativa, ¿no? Y referido al tema en que se va a explayar hoy, es director académico y docente de los cursos de posgrado, experto en formación por competencias en carreras de ingeniería, formación por competencias, aprendizaje centrado en el estudiante y estándares de segunda generación, estrategias para la migración de un diseño curricular hacia el modelo de formación por competencias, formación y evaluación de competencias dentro de un modelo híbrido y centrado en el estudiante. Y es su director académico del programa de posgrado La Matemática en la Formación de Ingenieros Competentes. También es autor y coautor de más de 60 trabajos científicos y de divulgación en numerosos eventos nacionales e internacionales, específicamente en el área de formación por competencia. Bueno, creo que hemos dicho poco de todo lo que tiene en su hoja de vida, pero da un pantallazo de que en este tema es uno de los principales especialistas del país. Así que, Víctor, te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Felipe, gracias a todos y a todas por la participación. Y como hablábamos hoy, más que una conferencia, pretendemos que sea una charla, algo, sí, sería ideal que sea dialogado, pero bueno, va a haber una parte de exposición de algunas ideas. Y luego, bueno, estaría bueno poder compartir con todos algunas preguntas que les puedan surgir durante el desarrollo. El título, claro, tiene mitad de motivación y mitad de verdad, digamos, ¿no? El tema es un tema amplio que todavía se está instalando, ahora un poco más apurado, más surgido por la... Perdón, voy a poner mi cronómetro para no exagerar con el tiempo, porque yo suelo exagerar con estas cosas. Se está instalando y es momento de tomar algún tipo de decisiones en diferentes ámbitos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, hay una serie de acontecimientos de lo que se puede nombrar como la ingeniería moderna argentina, que es, bueno, desde que se creó el Confedi, en el año 96 se aprobó el proyecto de Easy Confedi, el famoso libro azul, y después se siguieron dando una serie ahora voy a poner el puntero,
se fueron dando una serie de otros acontecimientos, como el libro verde, el libro que no fue, como manual de acreditación, pero que dejó muchas enseñanzas. El primer proceso de acreditación que todos recordamos, y ahora estamos un poco como en esa época, y se empezó a hablar de competencia a partir del proyecto estratégico de reforma curricular entre los años 2005 y 2007. En el 2006 se aprobaron las competencias genéricas, que aún siguen presentes, y que fueron tomadas por ACIDEI más adelante. Y hay cosas que pasaron también fuera del país, como la declaración de Valparaíso. En el año 2015 se determina el perfil del ingeniero iberoamericano. En la declaración de Ushuaia pasaron algunas cosas a las cuales me voy a referir. En el 2017 como que se retoma todo el impulso, cuando se aprueba el famoso documento Oro Verde. Y ya en el año 2018 ocurren dos cosas muy sustantivas. Las nuevas actividades reservadas para todas las carreras de ingeniería, donde bueno, ya se destierra el concepto de las incumbencias y se habla de actividades reservadas. No existe en la legislación ya más la palabra incumbencia. Y bueno, el mayor hito fue en el año 2018 la aprobación del libro rojo de Confedi. Hasta ahí podemos decir que era como una especie de moda mito, porque como veníamos mucho tiempo hablando de esto, y cuándo va a empezar, será una moda, será un mito, y como que nadie aterrizaba todavía. Bueno, y este año sí aterrizamos, obligados por la aprobación, la firma del ministro Trota de los nuevos estándares de acreditación, el 18 de mayo, y ahí empezó la carrera. Entonces ahí tuvimos que cambiar algunas preguntas para pasar del mito a la realidad. Antes nos preguntábamos si era una moda, si era más de lo mismo. Nos preguntábamos por qué había que cambiar y para qué cambiar. Y acá viene un punto crucial al hacer este cambio. O hacemos un cambio para mejorar, o hacemos un lifting de nuestros planes de estudios. Con un lifting tal vez podamos sobrepasar o sobrevivir los procesos de acreditación de carreras. Siempre hay una manera de hacerlo. La cuestión es, queremos cambiar para mejorar. Nosotros nos enfocamos en esto. Por esta razón aparecen preguntas como qué cambiar, cómo, dónde cambiar, etcétera, sobre las cuales voy a ir charlando un poco más adelante. Y el año pasado festejábamos con mucho orgullo los 150 años de la ingeniería argentina y amerita una reflexión, qué grandes cambios se produjeron en estos 150 años, en ese modelo básicamente centrado en contenidos. Es un punto interesante para cambiar, es el momento apropiado y no hacer un lifting de los planes de estudio. Brevemente me voy a referir a dos conceptos, que es una competencia, hasta la definición la que asumió Confedi, que es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas, estructuras mentales y valores, permitiendo movilizar, poner a disposición distintos saberes en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales. No es un collage de contenidos. Y no es sinónimo de cargar al estudiante la mochila de contenidos. Esto hay que tenerlo claro. También están viendo ahí que hay un relojito que está medio invertido, parece un reloj de arena, y es que hablamos acá de un cambio de lógica, pasar de la lógica de los contenidos a otra lógica, la lógica del saber hacer. ¿Qué quiero que haga el ingeniero? Y en función de eso, averiguar qué tiene que saber. Y no, el mejor ingeniero es el que sabe mucho. ¿Qué quiere decir sabe mucho? Bueno, este cambio de lógica implica, tal como ese reloj, dar vuelta al reloj, o anteponer, como en ese dibujo que está allí, anteponer el carro al caballo, si queremos plantearlo en términos de una metáfora. También nos tenemos que preguntar qué se enseña. ¿Por qué es importante preguntarnos? Porque generalmente creemos o sabemos que enseñamos distintos tipos de saberes. Saberes conocer, los podemos clasificar, es una clasificación, puede haber otras, conceptos, hechos o datos, teorías y principios, procedimientos, técnicas y métodos que constituyen el saber hacer, y algo que solemos enseñar
poco, o si lo hacemos no sistematizado, el saber ser, los valores, las actitudes, las normas. Esto, que va a seguir ocurriendo, vamos a tener que seguir enseñando saberes, son recursos, son herramientas. Pero saber mucho de esto no garantiza que el ingeniero sea competente si no es capaz de articularlo frente a una situación problemática, compleja, contextualizada, no un problema rutinario, ¿no? Esto es ser competente, es cómo saco frente a una determinada situación de mi cajita de herramientas las necesarias y las puedo articular para resolver un problema profesional, porque para eso estamos los ingenieros y las ingenieras, para resolver problemas profesionales. Perdón. También amerita hablar del concepto de aprendizaje centrado en el estudiante. Es difícil o es disociado no hablar del aprendizaje centrado en el estudiante dentro de un modelo de formación por competencia. Cuando alguien habla de aprendizaje centrado en el estudiante, generalmente se refiere a implementar metodologías activas, y se habla mucho de cambiar de un modelo centrado en el profesor a uno centrado en el estudiante. Ahora, hay otras características que tienen que estar presentes para poder hablar de un aprendizaje centrado en el estudiante. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes, promover el aprendizaje autorregulado, que se relaciona mucho con la competencia la competencia genérica, social, política y actitudinal para el aprendizaje autónomo. Tenemos que modificar nuestro sistema de evaluación. Tenemos que comenzar a pensar seriamente en el tiempo del estudiante, en evaluarlo, analizarlo, porque el único tiempo que lo medimos en los planes de estudio es del tiempo presencial, y el tiempo no presencial no lo medimos, o no lo medíamos. Habida cuenta de lo que ha pasado el año pasado con la pandemia, tal vez comenzamos a considerar estos tiempos. Y dos cosas que vienen muy acompañadas, que ahora van a ser más necesarias si pretendemos hibridizar, como se dice, los modelos de enseñanza, hacerlos una parte no presencial y otra parte presencial. Tenemos que aprender a comunicarnos con los estudiantes y sobre todo acompañar su proceso de aprendizaje. ¿Estamos bien con el tiempo? Estamos bien con el tiempo. Por eso, desde el punto de vista de conocer al estudiante, nosotros preferimos hablar de aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería. No por una cuestión de decir que es mejor o peor que otros, porque no es ni mejor ni peor, pero es diferente. Y tenemos que conocer cómo funcionan los estudiantes, cómo son sus estilos de aprendizaje. Y no pensar que son los mismos estudiantes, igual a mí, allá por los años 80, cuando estaba estudiando ingeniería y yo era un estudiante de ingeniería. No, la generación de ahora cambió y cambió muchísimo, eso todos lo sabemos y tenemos que aprender a conocer a estos nuevos estudiantes. ¿Qué cambiar? Y tenemos que cambiar lo siguiente. Hoy enseñamos recursos, saberes, conocer hacer y tal vez algo de los saberes ser. Y lo que tenemos que en un modelo de formación por competencias, enseñar a articular, movilizar e integrar esos recursos frente a situaciones problemáticas. Sin embargo, el aprendizaje centrado en el estudiante, o el aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería, por el mero hecho de aplicarlo, no garantiza esto. Tenemos que comenzar a pensar en diseñar situaciones de integración, es decir, dejar de fragmentar el conocimiento y buscar situaciones que integren conocimientos y que fundamentalmente semejen situaciones profesionales, que obviamente dentro de las paredes de la academia no es posible que las situaciones sean iguales a las profesionales, pero podemos hacer grandes aproximaciones si usamos un poco de aquello que los ingenieros decimos que tenemos, que es la creatividad, ¿no? ¿Qué debe cambiar? Otra pregunta. Todo el mundo dice, bueno, hay que pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. ¿Eso es lo único que tiene que cambiar? No. Tiene que cambiar el docente, tiene que cambiar el estudiante de ingeniería. El estudiante de ingeniería no está acostumbrado muchas veces a
a trabajar con metodologías activas, donde tenemos que darle mucho más participación al estudiante y no ser un mero receptor o estar escuchando todo el tiempo sobre lo que hablamos, y los estudiantes a veces no les gustan estas cosas porque, bueno, obviamente, que vienen de un sistema en el cual se acostumbraron a escuchar y poco hacer. Tenemos que cambiar los contenidos, las estrategias de enseñanza, la evaluación, el sistema de calificación, que hoy parece más un régimen de premios y castigos que junto con el sistema de evaluación, que otra cosa. Las planificaciones de los espacios curriculares, aprender a planificar adecuadamente los espacios curriculares, y tiene que cambiar también el sistema universitario. Cuando digo sistema universitario, hablo del sistema universitario más, en el sentido de que no es solamente la universidad y su relación con otras universidades, sino que todo acá va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar la CONEAU. La CONEAU también se está preparando para este cambio. Veremos hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Y fundamentalmente una serie de concepciones culturales que subyacen dentro de la universidad, que muchas veces, no siempre, pero en muchos casos ocurre. El mejor profesor es el que publica mucho, tiene mucho paper, tiene una hoja de vida así frondosa. Ese no es el mejor profesor necesariamente. No necesariamente no es el mejor profesor. Tenemos que también, y el estudiante brillante es el que habla mucho, el que demuestra grandes cosas en la pizarra, es el mejor estudiante. Concepciones culturales como esta hay muchas que subyacen y que tenemos que repensarlas, a ver qué es lo que va a requerir este modelo. ¿Cómo cambiar? Y la única forma de cambiar es cambiando el modelo. Laboratorio MESEC ha propuesto un modelo, que tampoco es totalmente idea nuestra. Hemos ido armando un modelo, construyendo a partir de otros modelos que circulan en diferentes ámbitos, un modelo que se apoya sobre tres pilares: la formulación de competencias, la mediación pedagógica y el sistema de evaluación, donde hablamos de que el sistema de evaluación y la mediación pedagógica están entrelazadas. Y además, estos tres pilares tienen que estar completamente alineados entre ellos. No podemos evaluar cosas que no enseñamos, por ejemplo, y hay una serie de cosas más que podríamos pensar para decir que las cosas están alineadas. Es decir, lo que pretendemos, las competencias de egreso, tienen que estar alineadas con la mediación pedagógica y a su vez con el sistema de evaluación. En el centro de nuestro modelo está el aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería y la evaluación centrada en el estudiante de ingeniería. Ya no hablamos solamente de aprendizaje centrado en el estudiante, sino también de una evaluación centrada en el estudiante de ingeniería. Y obviamente el gran protagonista sigue siendo un gran protagonista de todo este proceso, el profesor que debe cambiar para este modelo. Volvemos a hablar, repito, tenemos que pasar de la lógica de los contenidos a la lógica del saber hacer. Bueno, ¿cómo cambiar? Hay dos lugares para cambiar. Uno es en los diseños curriculares, pero también tiene que cambiar en los espacios curriculares. Muchos países latinoamericanos que tienen hermosos planes de formación por competencias, los planes han sucumbido, han caído o no lograron lo que tenían que lograr porque se hizo un diseño curricular muy bonito, hecho de arriba por expertos, con muchos pedagogos. No estoy en contra de los pedagogos, pero muchas veces lo hicieron totalmente descontextualizado, y luego en los espacios curriculares los docentes no sabían qué tenían que hacer, y qué es lo que hicieron, terminaron haciendo lo mismo que hacían antes, y en definitiva no ha cambiado nada. En este sentido tenemos que trabajar, y permítanme el término, de arriba hacia abajo, entre el diseño curricular y los espacios curriculares, y a su vez de abajo hacia arriba tiene que ser un trabajo totalmente sincronizado, adecuadamente, como engranajes que se van acompañando unos a otros, entre las decisiones macro y las decisiones micro. ¿Dónde cambiar? Fundamentalmente debemos cambiar en el aula, en los espacios curriculares. Para ello necesitamos desagregar las competencias, tanto específicas como genéricas de egreso, en unidades menores operativas de competencia, a las cuales nosotros llamamos
resultados de aprendizaje. Y ahí sí, definir claramente la mediación y el sistema de evaluación, y el modelo tiene que mantenerse, este modelo conceptual, tanto a nivel de carrera como a nivel de asignatura. Y nuestro modelo también tiene este modelo conceptual también tiene un modelo operativo, donde comenzamos redactando las unidades menores de competencia. Luego seleccionamos la mediación pedagógica. A ver, a ese norte, ¿cómo puedo hacer que los alumnos lleguen a ese norte? ¿Qué tiene que ocurrir en el aula? ¿Qué es lo que comúnmente le llamamos estrategia de enseñanza-aprendizaje? Seguidamente definir los criterios de evaluación. A ver, ¿cómo lo voy a evaluar? Una vez que está resuelto esto, recién voy a decir, bueno, ¿cuáles saberes tengo que enseñar? Y no enseñar saberes por el mero hecho de que siempre estuvo en el programa, porque el libro de tal autor lo dice, sino que ahí ahí buscamos cuáles son los saberes, conocer, hacer y ser, que van a ser necesarios para que esto ocurra. Y ahí sí hay otras partes más operativas del modelo, que es estimar el tiempo del estudiante, establecer el sistema de evaluación, revisar ese alineamiento. Recién allí vamos a escoger la bibliografía, vamos a redactar el programa de la asignatura, que nosotros le llamamos sílabus, simplemente para diferenciarlo, para que nos saquemos un poquito el chip de las planificaciones tradicionales. Estructuramos el curso, vamos a aplicar un primer sílabus y seguramente va a funcionar no adecuadamente en función de lo que esperábamos, lo vamos a tener que revisar y ajustar y seguir con este proceso de mejora continua. Y seguramente que va a haber más de un sílabus, y ojalá que siempre haya más de un sílabus, y cada año le encontremos una vuelta de tuerca para poder mejorar esto. Bueno, ¿y cómo debemos abordar este problema? Creo que no hace falta debatir demasiado sobre esta cuestión de que lo que la academia hoy ofrece no está en plena sintonía con las demandas de la sociedad. Bien, esto es un problema. Cuando se resuelve un problema, primero hay que identificar el estado actual, a ver cuál es el estado deseado, identificar la diferencia, y la solución del problema será tratar de aproximar ese estado deseado, el estado actual al estado deseado. No siempre es posible, pero intentar aproximarlo. Y para esto tenemos que trabajar en el espacio pi. Todos recordarán el espacio, la letra pi, ¿no es cierto? Acá, pi, PI es pedagogía e ingeniería. Tenemos que aprender a trabajar en un espacio en el cual muchas veces no todos están acostumbrados a trabajar. Y esto hay que abordarlo como un problema profesional, pero profesionalizando la docencia. Todos sabemos que llegamos a la docencia no de una manera, no hay una carrera para profesor de ingeniería, hemos ingresado como ayudantes, después fuimos JTP, algunos han llegado a profesor titular, otros todavía están haciendo su carrera docente, y lo fuimos haciendo como se pudo, copiando un poco modelos, pero no hay una carrera. Como tenemos que buscar profesionalizar la docencia, y obviamente que esto requiere estudiar, requiere una carga extra, muchas veces no es comprendida por los docentes de dedicación simple, pero todos tienen que hacer este esfuerzo. Algunos obviamente tienen más responsabilidad, los que tienen una dedicación exclusiva o semi, pero es parte de nuestro trabajo. Acá somos profesores de carrera de ingeniería, no solamente ingenieros, más allá de lo que podamos hacer en la profesión. Bueno, y algunas preguntas que nos deberíamos hacer antes de migrar. ¿Seguiremos sobrevaluando e ignorando estándares como ocurrió con las acreditaciones anteriores, donde se sobrevaluaban algunas cosas, se sobreexigía proyectos de investigación, tantos categorizados, tantos con título de doctor, etcétera, y otras cosas que fueron totalmente ignoradas? ¿Qué persistirá de esa cultura de acreditación que se instaló? ¿Nos vamos a concentrar en la adaptación a normativa? ¿Solamente vamos a buscar a ver, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, listo, cumplido, cumplí las 200 horas, cumplí las 33 horas, cumplí tanto? ¿Buscaremos mejorar la calidad de la enseñanza?
Vamos a entrar en los procesos de acreditación a las aulas y revisar los procesos que ocurren allí, o seguiremos revisando como se hacían generalmente los pares evaluadores, van y revisan. Lo digo yo porque fui del año 2006 y sigo siendo par evaluador de la CONEO, y la gente muchas veces diga, ¿cómo salen las puertas? Están los extintores, está esto, está lo otro, pero a veces no veíamos qué es lo que pasaba en las aulas, que es el lugar donde se forman los ingenieros. En las aulas solamente algunas charlas con los estudiantes, eventualmente mirar algunos parciales, que es una fracción de las evaluaciones, porque muchas evaluaciones que son orales no estaban presentes, obviamente no podían estar. Tendremos en cuenta los modos deseables para un profesor de ingeniería, esto me voy a referir un poquito más adelante, y profesionalizaremos la docencia. Y otro tema, que a veces puede causar escozor, lo que voy a decir, el sistema Mercosur no incluye pares de la ciencia básica. ¿Por qué nosotros incluimos, o decimos que sí o sí tiene que haber un par de la ciencia básica? Los ingenieros electromecánicos, industriales, que estamos en las tecnologías básicas, en el ciclo superior, en la tecnología aplicada, no estamos en condiciones de evaluar lo que pasa con las ciencias básicas. Si al fin de cuentas esas ciencias básicas no son un espacio aparte, no tienen estándares aparte, y son herramientas para la formación del ingeniero. Y bueno, ¿qué tipo de pares evaluadores se requerirán? ¿Vamos a seguir actuando como comunidades aisladas o vamos a empezar a trabajar un poco más colaborativamente entre todos? Todos estos espacios que se generan, hoy estamos acá charlando sobre esto, es parte de buscar una actuación colectiva. Y bueno, y el otro tema que se ha instalado, todos sabíamos que se podía instalar en un momento, pero bueno, ahora a punta de pistola se nos ha instalado que el tema de la educación a distancia a partir de la presencia de la pandemia, ¿no? Bien. Buscando el profesor 4.0 para formar profesionales 4.0. Para esto me remito a la Declaración de Ushuaia sobre formación de profesores, que la he mencionado al principio. Mucho más extensa, voy a simplemente colocar algunas ideas. Conocimiento de la disciplina que se enseña, obviamente que tenemos que conocer lo que enseñamos, y relacionado con sus diversas visiones, su historia y su conexión con otras disciplinas, pero también el conocimiento pedagógico sobre lo que se enseña o el sello pedagógico de la disciplina. Dos cosas importantes a tener en cuenta. No es solamente porque yo sé mucho de máquinas eléctricas, yo sé mucho de mediciones eléctricas, yo sé mucho de mecánica racional, o yo sé mucho de otras cosas, porque encima además trabajo en la profesión, ya con eso alcanza. No siempre alcanza. ¿Qué implica ser un profesional de la docencia? Algunas de las cosas que están en la declaración de Ushuaia, después la pueden encontrar en el libro ACIBEI, que es el libre acceso. Orientar el aprendizaje empleando sólidos principios y estrategias de enseñanza. Promover iniciativas y redes de investigación sobre la enseñanza de la ingeniería. Tener espíritu de búsqueda y estimular la innovación. Implementar estrategias efectivas de enseñanza contextualizada, en la que se articule lo teórico con la práctica de la ingeniería. Esto se dijo en el año 2015, lo suscribieron todos los CONFEDI de Latinoamérica, el CONFEDI de Argentina, el CONDEFI de Chile, el ACOFI de Colombia, el ABENGE de Brasil, todos los órganos equivalentes al CONFEDI de Latinoamérica suscribieron esto, en el año 2015. Y bueno, también me permití poner algo, habida cuenta de las características del evento, hablar de tendencias investigativas o identificación de problemas. ¿Cómo estamos con la investigación hoy? ¿No estamos exagerando demasiado la investigación o sobrevalorando, más allá de todo lo importante que sea, relacionado a los grandes centros de investigación? ¿Y dejamos algo para la investigación en la cátedra, investigación en educación? ¿Será que no tenemos que reacomodar la balanza un poco? Por ejemplo, para responder a algunas preguntas, ¿qué acciones deben realizarse desde los niveles macro para obtener un modelo centrado en el estudiante que sea genuino? ¿O cuáles serán las metodologías activas más eficientes para llevar adelante las prácticas docentes para lograr el desarrollo y la formación de esa competencia? ¿Cómo podemos promover el aprendizaje autorregulado?
¿Qué modificaciones hay que realizar para lograr un sistema de evaluación pertinente para la evaluación de competencia, que mida exactamente el desempeño, y si es posible, no a través de un numerito, como es el sistema hoy con nuestro sistema de calificación? Y bueno, hay un tema que si empezamos a resolver, de alguna manera, a trabajar para resolver estas preguntas, estos problemas, investigando sobre ellos, vamos a poder resolver también otro problema que hoy está en boga de la agenda en todos lados, un currículum flexible. Flexible por diferentes razones, pero ahora se puso el tema de las carreras cortas, carreras intermedias que se pueden derivar. Un modelo de formación por competencia con resultados de aprendizaje o unidades menores operativas de competencia bien desarrolladas en las asignaturas permite armar varios trayectos curriculares desde una tecnicatura, de un título intermedio corto hasta una carrera de ingeniería. El tema es cambiar muchas reglamentaciones para que esto se pueda dar. Bueno, con respecto a los nuevos estándares y el libro rojo de Confedi, no voy a hablar, algún par de cosas quería tocar. Por ejemplo, el tema que a todo el mundo le quedó, la tragedia de la sustantivización de las competencias, porque salieron no como estaban en el libro rojo, sino salieron como sustantivos. Pero el que quiera oír que oiga, y el que quiera entender que entienda, si vamos a los nuevos estándares, por ejemplo en tecnología aplicada dice, incluye los contenidos curriculares para la aplicación de las ciencias básicas de la ingeniería y las tecnologías básicas y los fundamentos necesarios para el diseño, cálculo y proyecto de sistemas, componentes, procesos o productos para la resolución de problemas y para el desarrollo de las competencias propias de la terminal. ¿Cuáles son las competencias propias de la terminal? Si no son las que están en el libro rojo. Recordemos que no hace mucho tiempo la Conegau comenzó a solicitar expertos que tengan algún tipo de formación en educación centrada en el estudiante y en el desarrollo de competencias, es decir, el sistema se está alineando hacia ese lado, y no es que no está pasando, como algunos sostienen, no, esto ya no va a ocurrir más. Otra cosa muy importante para destacar, digamos, los nuevos estándares, es que antes teníamos un modelo donde en el primer ciclo se dan todas las ciencias básicas, luego por la mitad de la carrera las tecnologías básicas y al final las aplicadas, y las complementarias se desarrollaban a lo largo de toda la carrera. ¿Qué dice el nuevo estándar? Que es un gran desafío para todos. Estos contenidos curriculares básicos, hablando de las ciencias básicas, clasificados conceptualmente en 4 bloques, podrán distribuirse libremente a lo largo del plan de estudio de la carrera, de forma tal que contribuyan a desarrollar las competencias mínimas e indispensables para el correcto ejercicio de la actividad reservada al título. Nuevamente aparecen las competencias. ¿Y cuáles son esas competencias mínimas e indispensables? Y las que están en el libro rojo. Ahora nuestro esquema podría ser así. Una parte de las ciencias básicas, aquella física, matemática, química necesaria para el avance en la carrera, y otras ciencias básicas se pueden distribuir a lo largo de la carrera. ¿Tiene sentido algunas matemáticas complejas desarrollarlas en segundo año, si la podemos trasladar en el momento en que sean necesarias, y dedicar más tiempo a la consolidación de los saberes, de las cosas más básicas, de esas ciencias básicas, las que se necesitan para seguir avanzando en la carrera? Y esto también nos permitirá pensar en esos diseños y currículum flexibles. Otro punto del estándar, que traje también a colación, dice: la formación práctica debe estar orientada a desarrollar el ingeniero gradualmente, nuevamente, las competencias necesarias para el cumplimiento de las actividades reservadas en el contexto descrito del ejercicio profesional. Es decir, ¿qué formación práctica? ¿Qué formación experimental? La que sea necesaria, no la que es para cubrir, como hacíamos antes, cubrir la cantidad de horas mínimas. Che, tenemos que juntar, no sé de dónde, 200 horas de formación experimental. Y bueno, ¿dónde? Física 1, Física 2, donde podíamos juntar
hacer la maravilla de lograr las 200 horas y no desarrollamos ninguna formación experimental en algunas situaciones en el ciclo superior o a la mitad de la carrera. El plan de estudios debe incluir instancias supervisadas de práctica para todos los alumnos. Las actividades de formación práctica pueden distribuirse libremente a lo largo de la carrera, y acá no es pueden, deberían distribuirse libremente, para permitir que esa formación práctica sea para las competencias necesarias para el cumplimiento de las actividades reservadas. Y la formación práctica puede realizarse en diferentes espacios físicos, aula, laboratorio, campo u otros propios no, con diferentes medios, instrumental físico, virtual, remoto, simulación, propios o no. Otro gran desafío que se viene con el tema de cuál formación experimental se podrá hacer en forma virtual, cuál no, y replantear sobre la actual formación experimental qué es lo que estamos haciendo con ella y para qué nos sirve realmente. Bien, para cerrar no, a ver, se me pasó acá. Un segundito. Sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bien con el tiempo. El libro rojo sigue presente en cuerpo y alma. No podemos seguir sobrevaluando e ignorando estándares. Tenemos que ver todos los estándares que atiendan a la formación del estudiante, también a la investigación, pero no concentrarnos solamente en la investigación, y tenemos que entrar al aula. Después de 20 años debemos crear una nueva cultura de la acreditación. Esto no lo va a crear la CONEAU, lo vamos a crear entre todos, porque los padres no salen de la CONEAU. Los padres salen de cada unidad académica. Y fundamentalmente tenemos que ir más allá del cumplimiento de los estándares. Tenemos la oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza, debemos entrar a las aulas y fundamentalmente salir del estado insular en que vivimos. Vivimos en un estado insular, cada asignatura es una isla que prácticamente no tiene conexiones y fundamentalmente hay desconexiones grandes entre lo que pasa en los primeros años y en los últimos años. Tenemos que resolver este problema. Tener en cuenta que las asignaturas no pertenecen a los docentes, como muchos se han tomado el atrevimiento de establecer ciertas condiciones de aprobación en el periodo de pandemia, porque los docentes han decidido más allá de lo que la universidad decidía. Las asignaturas no pertenecen a los docentes, pertenecen a la carrera a la unidad académica, y la unidad académica a la universidad. Y el docente tiene que estar alineado. Circunstancialmente, hoy soy profesor de investigación operativa 1, en otro momento para otro. No es mía la materia, como ninguna materia es de ningún docente. Debemos profesionalizar la docencia en ingeniería, debemos actuar en forma cooperativa y colaborativa, y también debemos comenzar a abordar el tema de los modelos mixtos. ¿Cuándo vamos a tener otra oportunidad como esta si la dejamos pasar? ¿Cuándo vamos a tener otra oportunidad como esta si la dejamos pasar? Bien, vuelvo a lo anterior y repito, ¿vamos a cambiar para mejorar o vamos a hacer un listo? La decisión es binaria, no hay mucho para discutir acá. Obviamente que cambiar para mejorar va a implicar mucho esfuerzo, mucho trabajo extra, pero hay que hacerlo. Tenemos una oportunidad que es única. Y lo tenemos que abordar como un problema de ingeniería. Es un problema más de nuestra profesión, porque como ingenieros somos profesores de ingeniería, entonces tenemos que verlo, aplicar las herramientas de la ingeniería para esto, mezclando con la pedagogía, obviamente. Y bueno, para finalizar, una palabra clave y un concepto clave, que siempre lo he repetido hasta el cansancio en diferentes lugares, pero siempre me gusta decirlo. Tenemos que desdramatizar estos posibles viables, y el concepto clave es que la formación por competencias no es un destino, es un camino, no es un lugar para arribar, es un camino permanente de tránsito que bien desarrollado
nos va a permitir la mejora continua en busca de la excelencia. Bueno, les agradezco por la atención, me he apurado un poco, pero, porque lo tenía previsto para los 40 minutos, pero me he apurado un poco. Y como me he apurado un poco, les voy a hacer una última pregunta acá a todos, ya que estamos. ¿Cuál es nuestro peor enemigo en todo esto? Este es nuestro peor enemigo. Este es nuestro peor enemigo. No el rock and roll, obviamente, no estoy hablando de eso. Estoy haciendo alusión a una banda de rock, los que tienen mi edad se lo recordarán, llamada Status Quo, se llama, porque todavía existe, y nuestro peor enemigo es la zona de confort. No el rock and roll, obviamente, ¿no? No el rock and roll, obviamente. Es la zona de confort de la que muchas veces no queremos salir, o porque es más cómodo seguir haciendo lo que hicimos, pero creo que todos tenemos la posibilidad de lograr este cambio para mejorar. Bueno, ahora sí, gracias. Bueno, Víctor. Me apuré un poco, Roberto, disculpa. No quería excederme con el... No, Con está el perfecto, está perfecto. Yo, bueno, para todos los participantes están abiertos las preguntas. Yo le preguntaría a Víctor, en función de su experiencia y de su amplia labor en este tema de formación por competencias, y porque veo que habemos varios directores de carrera y nosotros estamos, por lo menos en la UTN, recién empezando a partir de agosto con la modificación del diseño curricular para abordar la formación por competencias el año que viene. Yo sé que, o sea, esto no tiene término, como dijiste vos, porque no es una finalidad, sino que es un camino. Esto va, o sea, no se finaliza nunca, pero ¿cuánto tiempo estimás vos que, así metiéndole, digamos, part-time, pero con muchas pilas, se puede demorar en generar un nuevo diseño curricular apuntando a la formación por competencia? Yo te lo respondería con una contrapregunta. Cuando vos implementás un plan nuevo, en el modelo actual, olvidémonos de las competencias, olvidémonos de la pandemia, olvidémonos de todo. ¿Cuánto tiempo le lleva a una carrera a consolidarse cuando arrancás de cero con una carrera en una facultad? En el modelo actual. Hasta tener tu primer cohorte de egresados, hasta revisar una y otra vez lo que pasó. Inclusive se arrancan las carreras trayendo a veces docentes que colaboran de otras universidades porque todavía no tenés formado el cuerpo docente. Vas formando cuerpos docentes. Acá, si bien hay muchas cosas que hay que barajar y dar de vuelta, pero hay muchas cosas que las tenemos. Así que medio que se equilibra. Y todo va a depender también de las decisiones políticas que se tomen en cada unidad académica, en cada universidad, y de lograr sumar a toda la gente en este cambio. Eso, yo lo único que sé es que hoy con mis 58 años no voy a ver un modelo funcionando como me gustaría que funcione. Pero vamos a tener un primer modelo. Pero en ingeniería también las cosas son así. Siempre uno tiene un primer modelo de trabajo, un primer diseño, y después lo va perfeccionando. ¿O no es así como diseñamos cosas muchas veces en ingeniería? Entonces, es una pregunta muy, muy difícil, pero te tiré unas señales como para, como para reflexionar sobre esto. El tema de subirse al tren, creo que lo podemos hacer, se va a poder hacer, a mí no me cabe la menor duda. Hay mucha gente con muchas ganas, hay que darle mucho espacio a la gente joven, los que entran hay que tratar de cuanto antes
o los que son más jóvenes que se sumen a esto, gente que viene con mucho ímpetu, muchas ganas, eso hay que sumar a la gente. Bueno. Si alguien me puede pasar si hay preguntas en el chat, no sé. Yo quiero preguntar si estará disponible la grabación para volver a escuchar, porque es muy interesante todo lo que se dijo y abundantes conceptos, entonces es muy interesante volver a repasarlo, la conferencia. ¿Estará disponible la grabación? Felipe. Sí, la grabación va a estar disponible en la página del ENIDI en breve. Estimamos la semana que viene la tendremos puesta en la página del ENIDI, que es enidi.org.ar. Yo te puedo pasar el PowerPoint en PDF, también que se puede poner a disposición. Ah, muy bien. Muchas Mucho gracias. mejor. Tengo Mucho una consulta, mejor. la hice en el chat, pero Muchas gracias. No sé, Ya, Felipe, ¿quién va a hacer las preguntas que están en el chat? Vos. Perfecto. Preguntan si el objetivo de la acreditación y la CONEAU incluyó la mejora continua, ¿fue para el lado contrario? Ya que según usted hay que cambiar casi todo lo actual. No es que hay que cambiar todo lo actual. Tampoco es tan, por eso dije desdramatizar. Hay muchas cosas para cambiar y también dije que no es necesario barajar y dar todo de vuelta, pero sí tenemos que hacer un cambio en la cabeza, porque esto es así como cuando uno está resolviendo un problema de ingeniería y tuvo algún error y repasa, y nunca pasa por el mismo camino. A veces hay que alejarse, tomar perspectiva, ver con qué contamos. Hoy les mostraba en una diapositiva que siempre hay un problema cuando hay una diferencia entre un estado actual y un estado deseado, si no, no hay problema. Cuanto más grande es la diferencia, obviamente que es más grande el problema, pero ese es el primer análisis que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos parados hoy en cada unidad académica? No es donde estamos parados en la Argentina, sino en cada unidad académica y a su vez dentro de la unidad académica en cada carrera. Eso es lo que tenemos que ver y hacia dónde queremos ir. ¿Queremos ir en una primera instancia hacia un modelo completo o vamos a ir por partes? ¿Cómo lo vamos a ir implementando? De manera de, por un lado, cubrir los requisitos de acreditación y por otro lado, seguir creciendo en esto. No sé si era la pregunta, a ver, acá la estoy viendo ahora. Si el objetivo de la acreditación en la CONEAU incluyó la mejora continua. No voy a hablar por la CONEAU, ¿no? Si bien yo soy par evaluador de la CONEAU, no soy la CONEAU, soy par evaluador como todo. Se supone que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Se supone que los estándares que fueron aprobados, tanto esto como las anteriores, eran estándares de calidad. Cuando se aprueban estándares de calidad es para certificar por un lado, pero también, y la CONEAU también tiene un sistema o tenía, no sé ahora, pero en una época se clasificaban los planes de mejora cuando era un plan de mejora para cumplir con un requisito no cumplido o era un plan de mejora para la excelencia. La CONEAU no tomaba en cuenta ni te obligaba a cumplir con los planes que vos desarrollaste para la excelencia. Por ahí uno presentaba, no sé, 15 planes de mejora y se observaba que, bueno, hay 10 de estos planes que sí son para cubrir déficits encontrados en una acreditación, pero hay 5 que no están asociados con un déficit, son planes para la excelencia. Los que se pedía que se cumplan y se ponía como compromiso en la resolución de acreditación eran los planes para cubrir un déficit. No sé si esto responde un poco la pregunta a Felipe. Felipe, ¿fuiste vos? No. Otro Felipe. Otro Felipe. No, perdón, ahora lo veo. No. Bueno. Otra de las consultas, que no sé quién la ha hecho, porque me las están pasando, me las están reenviando, ¿no? Se habló de aspectos negativos del modelo mixto. ¿Qué diferencia existe entre el modelo mixto y el modelo híbrido? No, yo no hablé de aspecto negativo. No sé si dije eso, se entendió mal y tendría que revisar lo que dije. Para mí el modelo, a ver,
Antes se hablaba de modelo mixto cuando se hablaba de una enseñanza, fundamentalmente se hablaba del concepto de B-Learning, que venía del inglés, de blended learning, se llama aprendizaje mezclado, es decir, hacer algo en forma presencial, hacer algo en forma no presencial. El modelo híbrido no tiene grandes distancias con lo que es el modelo mixto. Nada más que lo otro era como más pautado, y esto es como un poco más mimetizado un montón de acciones. Absolutamente yo creo que tenemos que ir a un modelo híbrido. La pandemia nos ha dejado muchísimas cosas importantes. Por ejemplo, la sencilla clase. Yo no voy a dar más clases, me voy a matar para hacer mejores videos para mis alumnos. No les voy a ir a hacer sufrir para repetir lo mismo que repito todos los años, con algunas mejoras. ¿Por qué? Porque inclusive los chicos a los 30, 40 minutos, 50 minutos por H o por B se pierden. No, ya está el video, terminó. Lo que tengo que preocuparme es de hacer mejores videos, que sean más claros, y que lo vean cuando quieran, en el momento que quieran, si lo quieren ver en el celular, si lo quieren ver en la playa, donde lo quieran ver, porque su lógica de aprender es así. Ellos están con 20 cosas a la vez, ellos aprenden así. Nosotros somos los que tenemos que sentarnos y tac, tac, tac. No, yo ya no voy a, ya les dije, perdón, al hacer esto, la vez pasada hablábamos con un grupo docente, la cátedra ganó un profesor más, porque ahora tiene un profesor más, el profesor es el que daba las clases con sus horas, ya está y se cambiarán los videos, se mejorarán algunas cosas para el año que viene, no todos, y ahora hay un profesor más para atender a los verdaderos problemas que tiene el estudiante cuando tiene que resolver un problema, cuando tiene que analizar algo. Entonces ganó un profesor más, porque antes no, era uno que daba la teoría, otro la práctica, si bien no era así estrictamente, nosotros teníamos bastante articulada pero mi tiempo ahora va a parar a más tiempo para el estudiante. Entonces, bueno, no, si se entendió que estaba en contra de los modelos mixtos, que yo dije alguna cuestión de negativa, me disculpo, pero nada que ver. Yo creo que cuanto más porcentaje de virtualidad haya, va a ser mucho mejor para el sistema. El sistema se va a concentrar en lo específico, en lo necesario, en la presencialidad, en aquella cosa que es realmente importante. Que nosotros tengamos problemas a veces, porque, bueno, está ese romanticismo de la presencialidad que muchos extrañan y añoran, el pasilleo, encontrarse con un colega, tomar un mate, hablar de huellas perdidos, o roscar políticamente, o todas las cosas que se hacen en los pasillos, bueno, hoy, claro, obviamente en este esquema no lo podíamos hacer. Ahora, ¿eso es lo que estoy extrañando realmente? Tengo que preguntarme, porque muchas veces extraño estar cara a cara a los chicos. Yo acá la estoy viendo en la pantalla, la tengo a la profesora Mónica, la tengo a Silvia Reichman, a Carlos Zamudio, a Revilio, y estoy viendo sus caras, sus gestos, y si prenden el micrófono los puedo escuchar. Lo veo a Roberto, lo veo a Felipe, y en un aula presencial después de la quinta fila de banco ya no se ve ni la cara, ni lo que hace, ni lo que dice, se pierde. Se pierde todo ese concepto. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que muchas veces extrañamos de la presencialidad? Una pregunta para hacerse para todos, ¿no? Entonces, vamos a buscar la presencialidad que sea la necesaria. O optimicemos, como optimizamos tantas cosas en ingeniería, optimicemos ese tiempo presencial. Que sea realmente utilidad para el alumno y no que sea un mero espectador pasivo que a los 20 minutos capaz que se perdió porque no entendió algo, no hizo la pregunta adecuada y se perdió, ya está sentado ahí gastando su tiempo que lo podía utilizar en otra cosa. Esas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos ahora. Gracias. No tiene nada que ver con la formación por competencia, estos aprendizajes centrados en el estudiante, pero bueno, cayó junto con la pandemia, cayó junto con los nuevos estándares, cayó la pandemia. Una pregunta de Diego Sellars.
Sí. Dice, la desagregación de las ciencias básicas a lo largo de la carrera, ¿es una expresión de deseo o ya está arriba de la mesa? No, eso lo va a resolver cada facultad, cada unidad académica. Cada unidad académica lo va a resolver. Yo digo, en una carrera, una transformada Z, o ciertas transformadas, o un álgebra tensorial, diagonalizando tensores de segundo orden, en primer año, pregunto, ¿hace falta? ¿No puedo dedicarle más tiempo? Primero o segundo, ¿no? ¿No puedo dedicarle más tiempo a con solvencia manejar el concepto del vector, con solvencia resolver sistemas de ecuaciones lineales, con solvencia todas las cosas que están en las matemáticas? No estamos hablando de tampoco voy por el concepto de, o algunos creen que ahora vamos a desguazar las materias de primer año y vamos a ir poniendo todos los contenidos repartidos por toda la carrera. No, trasladar a otro ámbito, a otro nivel, lo que no sea estrictamente necesario, y que un alumno de cuarto, quinto año, que ya es muy autónomo, pueda apropiarse de esa idea, de ese concepto, en 1 o 2 semanas, y en primero o segundo le lleva 3, 4, y la apropiación le queda aprendida con alfileres, y encima queda un tiempo entre lo que aprendió y cuando lo retoma, que al final uno dice, valió la pena, tenía sentido. Pero la decisión es totalmente de la, ¿cómo es? De la facultad. Por ejemplo, la UTN Regional San Rafael, si decide trasladar un contenido, el único marco que tiene complejo ahí es el marco de que es el mismo marco general para todas las UTNs, todas las regionales, hay que ver si lo puede trasladar, tomar decisiones respecto de eso, lo puede trasladar a donde lo necesite. Y también algunos contenidos por ahí que simplemente por una cuestión de aprovechamiento de los recursos docentes dábamos la misma matemática, la misma física, la misma química para todo el mundo. Y hay carreras que no necesitan cierto contenido. De hecho, ni siquiera están en las... si uno mira los descriptores de conocimiento del libro rojo, no habla de transformada de Fourier, transformada Z, habla de matemáticas especiales, un nombre genérico, que ahí, bueno, uno le pone adentro, dice álgebra y geometría analítica, o álgebra creo que dice, no recuerdo cómo está, pero bueno, lo tengo en el libro rojo, ahí lo puedo ver. Nosotros somos los que a veces está el plan de estudio con los contenidos mínimos y cuando armamos los programas analíticos, le metemos 37 unidades y después andamos reclamando a Dios y medio mundo de que no me da el tiempo en el año para cubrir el programa analítico. ¿Quién propuso el programa analítico? ¿Están propuestos los programas analíticos en los planes de estudio aprobados por el Consejo Superior? No, lo propone el docente, nosotros lo proponemos. Y después nos rasgamos la vestidura porque no puedo cumplir. ¿No será que en algún momento exageré poniendo ciertas cosas o me puse a pensar por qué tenía que profundizar ciertos temas? ¿Era necesario? ¿Aporta alguna competencia específica de la carrera? Permitime, Víctor, un comentario, no una pregunta, sino un comentario que refuerza esto que vos decís. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional acá de Mendoza y tenemos un laboratorio de neurotecnología y nos dedicamos mucho al estudio del cerebro y fuimos en un camino inesperado, como suele ocurrir cuando uno investiga, y nos metimos en ver cómo el cerebro aprende, ¿no? Y cómo madura dentro de todos los procesos de aprendizaje. Un tema que es apasionante y yo creo que deberíamos estudiar mucho. Muchas de las cosas que has dicho realmente encuadran muy bien en que los nuevos modelos de aprendizaje tienen que entender más cómo funciona el cerebro, porque por ahí hacemos en el aula, y esto fue una de las cosas que a nosotros nos motivó, a nuestro grupo de trabajo, hacemos exactamente lo contrario a lo que el cerebro necesita para aprender mejor. Entonces yo siempre doy el ejemplo del guante y la mano, ¿no? O sea, la garra se desarrolló evolutivamente para que agarráramos las cosas de esta manera, ¿no? Pero con respecto al cerebro, que también desarrolló modelos que le son más sencillos para aprender,
porque el cerebro no está hecho ni para hacer ecuaciones, ni para hacer redacciones complejas. La maduración que tiene es muy lenta, y eso es el comentario que te quería hacer y compartir con todos. Y a uno le llama la atención, lo charlamos mucho con Carlos Zamudio, de que los 2 primeros años de ingeniería son de un desgranamiento brutal. Y lo que ocurre es que el cerebro, su madurez para realizar conceptualizaciones más importantes, abstracciones más importantes, la viene a tener recién alrededor de los 27, 28 años, 25 años en adelante. Lo que te quiero decir con esto, cuando vos hablabas de la transformada Z o de resolver matemáticas complejas, yo no sé por qué a veces somos tan simplistas para pensar y no darnos cuenta que el 50% de desgranamiento que tenemos los primeros años no solo tiene que ver con que a los chicos no les gusta, o mejor dicho, ingresan a ingeniería para hacer cosas con proyectos, sueños que ellos tienen, y los ponemos nada más que a hacer grandes abstracciones para las cuales su cerebro no está preparado del todo, por esto que les acabo de decir. La madurez abstractiva es muy, muy, muy adelante en la etapa de maduración del cerebro, sino que además llegan a creerse, que para mí es lo peor, llegan a creerse que no sirven para la ingeniería porque no han podido superar un análisis matemático 3, una física cuántica en la carrera de electrónica, o temas que requieren mucho nivel de abstracción y que no es de extrañar que les resulte difícil, como le resultaría difícil a un niño superar y saltar una valla muy alta, porque no tiene todavía el desarrollo madurativo para hacerlo. O sea que esto que vos dices, de cuestionarnos y llevar muy adelante, o más adelante, mejor dicho, materias que hoy, desde el punto de vista cognitivo y desde lo que hoy se sabe del neuroaprendizaje, realmente es absurdo tenerlas por el nivel de complejidad que tienen, y tal vez en 2 años ya ese contenido al chico, lo acabas de decir, pero muy claro, tal vez con muy poco esfuerzo, con todo el bagaje de engramas, porque además nuestro cerebro aprende por engramas, con todo ese tiempo, él luego en un 4º o 5º año de la carrera lo puede aprender con mucha facilidad, o por lo menos con mayor facilidad, algo que en los primeros años a él le resultó muy difícil. Yo esto lo charlo muchas veces con gente de básicas, y yo digo, es importante que cambiemos, y para mí es música en los oídos esto que vos decís, de tener esta posibilidad de centrarnos en lo básico en los primeros años. Yo digo siempre, darle algún proyecto para que los chicos sientan que están haciendo ingeniería, porque otra cosa absurda es que dejan la ingeniería en los primeros años sin haber hecho una sola materia de ingeniería o tecnología, sin haber hecho un solo proyecto. Entonces, bueno, yo te felicito por la exposición y me alegra escuchar que creo que vamos en un buen camino si realmente logramos, como vos dijiste recién, incorporar todas estas cosas, ¿no? Te agradezco, Antonio, y estoy seguro que hemos expulsado posibles brillantes ingenieros en masa porque no eran buenos para las matemáticas o no eran buenos en ese momento para las matemáticas. Tal cual, tal cual. Está esa concepción, que mi hijo es un bocho en matemáticas, este va a estudiar ingeniería. Para un poco. ¿Ingeniería es matemática? Bueno, la matemática es una herramienta de la ingeniería como otras herramientas. No, Igual, yo siempre digo... Estamos expulsando gente Totalmente. Y encima, como decías vos, se van creyendo que son inútiles para la ingeniería. Les hicimos creer, les estafamos, porque les hicimos creer que no eran útiles para la ingeniería porque no pudieron separar algún proceso cognitivo un poco más complejo, no pudieron desarrollarlo de lo que ellos podían hacer en ese momento. No les hemos dado el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque cargamos la mochila al estudiante. Repito, eso no es una frase de cliché, es cargar la mochila al estudiante, no es ser competente. Competente el que puede resolver problemas, con las herramientas que tiene. A eso tenemos que apuntarle. Ya tenemos que empezar a cambiar un poco la lógica porque el sistema no aguanta más, ¿no? Tenemos que superar esa instancia, tenemos que superarla. Ahora la ventaja que el estándar lo permite, porque antes no, todo tenía que estar concentrado en los 2 primeros años de la carrera. Claro, Podía poner algo en algún año, y el par de básicas justamente decían, no, usted no puede, usted tiene que bajarlo eso. ¿Y por qué? Y porque las ciencias básicas se desarrollan en el 1er y 2.º año. ¿Y dónde está escrito? Y está escrito en el estándar. ¿Y cuál es la lógica de eso? Y bueno, y ahí empezamos
Ninguna, y ahí pero yo empezaban a creo, no responder preguntas. yo creo que creo que la gente que tiene que empezar a ver, la gente de CONEAU también, a estudiar un poco de cómo el cerebro aprende y tener en cuenta estas cosas que estamos diciendo. Hoy hay fundamento, esto que vos me decías, el fundamento hoy sería extremadamente sencillo, esas materias más complejas, te digo yo doy física electrónica, que en realidad es la vieja física cuántica, que es una materia que para colmo antes la dábamos en un año, hoy la tenemos que dar en medio año. Imagínate lo que es para un chico de un segundo año de una carrera, de ingeniería, tener que aprender física cuántica con teorías de relatividad, bueno, todo lo que ustedes saben ya de la cuántica. Por eso digo, hoy tenemos que ser más inteligentes al armar la currícula y bueno, darle para adelante, ¿no? Antonio, muy enriquecedor todo lo que has comentado, pero tenemos varias preguntas todavía, así que le vamos a dar la palabra a Walter Olivares, ingeniero Walter Olivares, que está en una materia de tecnologías básicas que quiere hacer una consulta. Bueno, ¿me escucha? Sí, Walter. ¿Sí? Bueno, primero tuve un poquito de problema de conectividad, así que por ahí voy a preguntar algo que ya ha sido respondido de antemano. El tema de las competencias para arrancar, ponerle el año que viene, entiendo que deben ser bajadas, como dijo el expositor, de arriba hacia abajo. Alguien tendrá que analizar el perfil del ingeniero que necesitamos o que queremos sacar a la calle, y con esas competencias generales después cada docente en su espacio curricular tratará de planificar, ¿no es cierto? Entiendo que es así, quiero saber si es así, si eso se va a hacer o ya está hecho, no sé. No, Después la otra, son dos, no sé si hago las preguntas todas juntas, son dos o tres. Bueno, te respondo esa brevemente. En lo La que segunda, proponemos es sí. redactar unidades menores operativas de competencia en los espacios curriculares, reemplazarla por lo que llamamos objetivo de la asignatura, a ver cuáles son los logros que yo espero del estudiante, redactados como una competencia a nivel del espacio curricular. Pero eso lo tiene que hacer cada docente. Claro, pero yo a la hora de desarrollar o decir, porque a mí se me ocurre cualquier competencia y a lo mejor estoy fuera de foco con la competencia general que se espera con el perfil del egresado. Yo tengo que respetar a lo mejor un marco mayor del perfil del egresado o no, antes de yo poner cualquier competencia. Te respondo con esto, a ver si puedo compartir la pantalla nuevamente. Hay una herramienta que sugerimos utilizar que se llama la matriz de tributación de la carrera. ¿Qué es la matriz de tributación de la carrera? Es una herramienta para visualizar un poco cómo están posicionadas las asignaturas. Acá en filas tenemos las asignaturas, ¿no? Está asignatura 1.1 de primer año, la 1.2, etc. Y en columnas tenemos las competencias, las específicas y las genéricas, tecnológicas y sociales políticas actividades. Esto es un trabajo que hay que hacerlo a nivel de carrera. ¿Qué es lo que se verifica? ¿Cómo tributa esta asignatura o contribuye a esta competencia específica? ¿Cómo contribuye a esta otra? ¿Cómo contribuye? Yo no puse el puntero. Momento. ¿Cómo contribuye la asignatura esta de primer año a la competencia específica 1, a la 2, a la 3, etcétera? Se suele usar una escala de calificación, alto, bajo, medio, nulo, son las letras que aparecen ahí, y luego lo que tengo que verificar es decir, ¿esta competencia se está formando en la carrera? Las asignaturas la están desarrollando, no puede pasar una cosa, por ejemplo, como esto, es decir, de esto nadie está haciendo cargo, ¿sí? O no puede pasar como esto, esta asignatura acá que tenga todo N, por ejemplo, no tributa nada. ¿Y para qué está? ¿Para qué está la asignatura? Claro. Y así, por eso dije hoy, las asignaturas no son de los docentes, son de la carrera es de la unidad académica y la unidad académica es de la universidad. Y nosotros tenemos que desarrollar en el nivel adecuado que requieren las competencias de egreso de tal o cual carrera. Y es acá donde, con esta herramienta, puesta en Excel o como lo quieran poner,
podemos visualizar qué es lo que está sobrando y qué es lo que está faltando, porque por ahí estamos sobreformando algunas competencias y estamos subformando otras competencias. ¿Era más o menos va orientado a lo que vos preguntabas? Claro, claro. Yo lo que digo, tratar de evitar de que cada docente sea un loco desarrollador que plantea competencia y cada uno baila su baile en forma individual y no estamos dentro de todo un marco general, ¿no? Yo creo que esto lleva, yo he hecho un par de cursos, pero lleva un trabajo de articulación con otros docentes y de reuniones de áreas y demás. No podemos trabajar solos. Sí, bueno, por eso he dicho hoy que tenemos que salir del estado insular. Nosotros vivimos en islas. Sí, sí. Antes era muy difícil. Ahora la pandemia nos dio otras herramientas también para juntarnos, que no requieren desplazarse, a lo mejor encontrar un horario. Y muchas veces en los encuentros sincrónicos en los encuentros así a través de un Zoom solemos ser un poco más ejecutivos y pasilleamos menos, no pasilleamos, valga el término, porque en la reunión que nos encontramos, una reunión, empezamos a hablar de huellas perdidos hasta que vamos al punto central que nos... Y acá una reunión para tratar estas cosas, discutiendo entre todos, es mucho más viable y es factible y debe hacerse, esto debe hacerse. Sí, yo porque es la única manera que yo puedo decir, estoy formando, estoy asegurando esta competencia específica, que a su vez asegura una de las actividades reservadas al título de la carrera. Ese es el punto. Y ver lo que sobra. Ingeniero, la otra pregunta, y ya termino, así le doy lugar al otro colega. No sé si lo habrá expresado. En lo que es la secundaria, ¿no? Se habla mucho de aprendizaje basado en proyecto. Sí. Acá también nosotros tendríamos que hacer hincapié en eso, como para no caer en enseñar contenidos conceptuales nada más y justamente desarrollar la competencia. Cuando hablamos en aprendizaje centrado en el estudiante de utilizar metodologías activas, hablábamos justamente de que buscar metodologías donde haya mayor participación y control del tiempo por parte del estudiante y lo menos nuestro. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la investigación, el aprendizaje basado en la modelación matemática y varias alternativas que el alumno es básicamente el que trabaja y nosotros somos guías y no la clase magistral, o inclusive cuando decimos una clase práctica de resolución de ejercicios y problemas. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, se para el docente frente a la pizarra con un machetito en la mano y dice, problema 1, ejercicio 1. Acá tienen que considerar esto, bla, 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 bla. Bueno, aplican estas ecuaciones, bla, 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 resultado tal, listo. Vamos al 2. Bla, 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 vamos al 3. Bla, 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 bla. ¿Cuál fue la participación del alumno allí? Es igual a estar sentado escuchando una conferencia donde no tiene posibilidad de participar ni interactuar. Obviamente que al alumno le gusta estar sentado, hoy hablaba también de esto, los chicos no les gusta que le cambien la metodología, pero yo tengo que laburar ahora yo, usted que tiene que dar la clase, porque dar la clase es pararse y bla, 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 y el chico dice, no, es que me quiere hacer laburar a mí, profe. Sí, porque el aprendizaje se construye uno mismo, yo no puedo aprender por otros, el aprendizaje es una construcción propia individual, y esto lo sabe Antonio, que habrán investigado cómo se construyen esos aprendizajes, y cada alumno construye aprendizaje de manera diferente. Por eso cuando hablaba de conocer a los estudiantes, hay una serie de tests que se pueden utilizar para esto. Conocer al estudiante no es saber la edad, la ropa que le gusta, ni nada por el estilo, no, es conocer cómo aprende. Hay un test que es el test de Felder y Zillmer, fue desarrollado para ingeniería, que no es la panacea, pero te pinta de punta a punta si el estudiante aprende en forma lineal, si aprende de asaltos, si es más verbal, si es más gráfico, si es más global, etc. Y es un test que es muy válido, se puede aplicar en línea. Esto no es absolutamente ni un trabajo grande para el docente porque se informatiza todo esto. Y después, si se quiere, se puede hacer agruparlos por distintos, clústeres, si se quiere, y decir, bueno, tengo una población de estudiantes conformada por estos estilos de aprendizaje. Pero resulta otra cosa.
que nuestros estilos de enseñanza coinciden con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, con nuestros estilos de aprendizaje. Y nosotros solemos enseñar, entre comillas, como aprendimos. Y entonces resulta que yo enseño de una manera y el alumno está aprendiendo de otra. Es decir, yo hablo chino y el alumno habla portugués. Y entonces, claro, no entiendo. Y uno dice, le expliqué 30 veces y no me entiende. Bueno, explicarlo en portugués, no en chino. Porque él tiene otra manera de aprender. Encontrar como profesor a ver por qué hay uno que aprende de una manera, por qué hay uno que es gráfico, verbal, visual, por qué uno es más lógico, por qué uno prefiere las demostraciones, por qué otro se concentra en los resultados, por qué uno prefiere la experimentación. Son diferentes, somos diferentes como seres humanos, somos singulares, somos únicos y irrepetibles. Y este es un test que ayuda mucho, por ejemplo, primero hacerse uno mismo para saber de dónde estoy parado. Son 44 preguntas que hay que responder nada más y te da, está online el test de Felder y Silverman. Y si se le escribe, vive todavía Felder, se le escribe, te autoriza a utilizar, porque es con algoritmo a través de la respuesta a una serie de preguntas, que son preguntas binarias, el único problema que tiene, pero se puede sacar un buen perfil del estudiante. Hay otros modelos de los cuadrantes cerebrales, modelos, bueno, no sé, que se pueden, modelos de inteligencias múltiples, se pueden aplicar varios test. Nosotros preferimos el de Felder y Silverman porque fue desarrollado para ingeniería, es bastante efectivo, nos pinta bien a nosotros y a los estudiantes, y es un primer avance para ir en ese campo, por ejemplo, que proponía Antonio hoy cuando habló de las cosas que hacían en su universidad. Bueno, disculpe que me extendí. Víctor, Me apasiona el tema. ¿Terminaste, Walter, con las preguntas? Sí, Roberto. Víctor, hay una pregunta del doctor Miguel Tornelo de la Facultad Regional Mendoza. Dice, si una competencia se adquiere en distintos niveles o bien en distintos espacios curriculares, ¿quién lo evalúa y cuándo se evalúa? Si nosotros desagregamos las competencias de egreso en unidades menores operativas de competencia que puedan ser trabajadas en todos los espacios curriculares y están adecuadamente redactadas y formuladas, y la mediación, el cómo lo aprende, lo desarrolla el alumno esa competencia, estamos formando las competencias de egreso, porque obviamente que las competencias de egreso no se pueden medir, eso lo medirá el día de mañana la profesión, la calle. Se pueden construir y se evalúan y se forman desde el primer al último día, deberían formarse del primer al último día de clase. Y ahí viene que estén adecuadamente esos resultados de aprendizaje secuenciados, tengan trazabilidad, que no exista esto que decía hoy, creo que era Walter, alguien da algo que porque un día amaneció iluminado, tengo que dar este tema, lo meto en el programa, sí se puede. Y se evalúan en los espacios curriculares. No hay una forma de medir afuera, salvo que hiciéramos un modelo tipo como tienen los médicos de 2 años de residencia, una cosa de esa, que uno pueda medir algún tipo de competencia, que siempre también serán aprendidas en niveles básicos. Porque las competencias apuntamos a formar unas competencias mínimas que se van a desarrollar a lo largo de la profesión. Y no se van a desarrollar todas de igual manera. Unas se desarrollarán más y otras se desarrollarán menos, porque la profesión lo demanda y lo exige y uno se va haciendo mejor en una determinada área, es así. Acá no hay invento de la pólvora, no, en esto no. Claro. No sé si respondí tu pregunta, me perdí el nombre. Miguel Tornelo. Sí, gracias, Víctor. Sí, gracias, Víctor. Muy amable, gracias. Gracias por la pregunta, Miguel. Le damos la palabra a Gustavo Palazzo, que está esperando hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy interesante la charla y todos estos aportes que se están haciendo. Mi consulta es, bueno, cómo se piensa, o si lo va a pensar cada unidad académica, ¿no? ¿Cómo se van a lograr estos cambios en el aula? Con los profesores que tenemos, con los estudiantes que tenemos, cómo ir en el tiempo, ir haciendo cambios para lograr este ideal
de todo este que estamos hablando. Porque por ahí estaba también recién lo que decía Antonio, por ejemplo, el problema de las básicas y de toda la carrera se buscó en la Universidad Tecnológica con las materias integradoras, por ejemplo, ver esa problemática de que las materias no estaban, los espacios curriculares no estaban relacionados, que habían, por ejemplo, temas que se trataban en distintas materias. Bueno, se buscaron y se buscó una materia integradora en cada año y desde el primer año está para que justamente los conceptos de física, matemática, etcétera, se puedan implementar. Pero por allí no en todos los casos esa materia integradora funcionó de esa manera, sino que se empezaron a formar como una nueva asignatura con sus temas y esa integración a nivel horizontal no se logró. Entonces, ¿cómo se espera, digamos, que en poco tiempo o en cierta cantidad de años podamos en el aula y en muchas aulas lograr este cambio? Bueno, hoy planteé metafóricamente cambiar para mejorar y usé la metáfora del lifting. Acaba de haber que hacer cirugía, si sigo con la metáfora. Y en algunos casos, cirugía profunda y compleja. Y esto implica decisiones políticas también. Son las autoridades las que tienen que impulsar. Si una determinada gestión de una unidad académica, que siempre son coyunturales y temporales, no impulsan estas cosas, no dan los espacios, no promueven, y no se va a avanzar poco. O va a haber avances separados, digamos, avances individuales, ¿sí? Ahora, si esto desde la gestión está bien alineado, se bajan las líneas adecuadas, se puede hacer la cirugía que sea necesaria para que esto, vuelvo a esa metáfora, ¿sí? La cirugía que sea necesaria para avanzar en esta dirección. Ahí está Silvia Reichmann de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Dani Fernández tomó algunas decisiones sobre los concursos y los instrumentos de designación de los profesores, donde le ha incluido, ¿lo podés comentar vos, Silvia? Sí, como no, supongo, Víctor, te referís al tema de que en los concursos se incluyó este hecho de participar, de que el docente esté activo en la participación de los procesos de acreditación. Eso significa conocer el plan de estudio, el diseño curricular, los nuevos estándares. Ya es parte de la convocatoria. ¿Te referías a eso, Víctor? Sí, a Perdón. eso, a eso. Sí, ya es parte de los llamados a concursos que estamos teniendo en vigencia en este periodo. El docente sabe que si se presenta a ese concurso, se compromete con esta mirada institucional, donde está, más allá de la mirada insular que mencionaba Víctor en su presentación, y empezar a salir de esto, de las asignaturas como islas, y de los bloques, a su vez también aislados como bloques. Entonces, bueno, está este compromiso escrito en el llamado concurso, con lo cual habilita a que el jurado, la comisión asesora del concurso, en el coloquio, por ejemplo, pueda hacer preguntas relativas a estas cuestiones de los procesos de acreditación, del compromiso institucional y de cómo se inserta esa asignatura dentro del plan de estudios, para ver si además de haber mirado los contenidos conceptuales, procedimentales, los saberes, miró el perfil del egresado, porque esa asignatura no está en cualquier carrera. Si está en ingeniería industrial, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido de esta asignatura en el contexto de esta carrera de ingeniería? No sé si pero Víctor... según me comentó Daniel, también va a aparecer en la resolución de designación. Sí, totalmente. O sea, no solo es en el solamente llamado... para presentarte a concursar, sino que te designan y cuando vos te notificás de que te fue un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva, por ejemplo, está el compromiso ahí de cuáles son. De manera que mañana se puede analizar y evaluar al docente, a ver, después de 3 o 4 años, ¿qué hiciste todo esto? Y en un régimen o sea que será información a tener en cuenta o para otro concurso, o para la carrera docente, y estos son decisiones políticas. Estos las aplaudo de pie. Está como parte del llamado para dar lugar después a la resolución de designación. ¿Sí?
para que sea coherente con la resolución de designación. Bueno, muchas gracias. Gracias. No lo digo yo, Silvia. lo iba a decir yo, pero vi que estaba Silvia, dije, no, que lo diga Silvia porque para que no sea una cosa que estoy diciendo por boca de tercero. Lo dice alguien de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuba. Bueno, hay varios todavía que están con la mano levantada. Vamos a seguir el orden. Está Graciela, la licenciada Graciela Sáenz, que quiere hacer alguna consulta. Bueno, yo la verdad que agradecer el espacio y dos grandes sorpresas me he llevado. Por un lado, ver que ya en las facultades de ingeniería y en la universidad se le está dando un gran lugar a la enseñanza. Eso me parece fundamental. Y otra, me llamó mucho la atención el título, ¿no? Y lo felicito por el título, esto de mito o realidad. Este cambio de paradigma indudablemente ya viene golpeando las puertas desde la década del 90, pero en la década del 90 se transformó en un mito, porque en realidad siempre nos estuvimos centrando en el cambio de los enfoques curriculares, es decir, en modificar los diseños curriculares, pero siempre desde el discurso centrado en el alumno, pero los diseños curriculares centrados en el conocimiento. Creo que ahí está el quiebre, es decir, este cambio de paradigma, y yo lo suelo llamar como un paradigma de la complejidad o sociocrítico, viene de la mano de demandas sociales. Y estas demandas sociales han hecho quiebre en el enfoque curricular. No supimos pasar de un enfoque curricular a un modelo pedagógico didáctico. Nos quedamos con un enfoque curricular ayornado, lifting, como vos decís, y no logramos hacer realmente transformaciones en modelos pedagógicos didácticos. O sea, tendremos que cuestionarnos entonces ya no solo el qué, que muchas de las preguntas se centran ahí, sino en el cómo. ¿Cómo enseñar? ¿Por qué no hablamos más de metodología y sí hablamos de estrategias? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Las respuestas están centradas en el paradigma que me puede dar esa respuesta. Tendremos que hablar de estrategias de enseñanza, de estrategias de evaluación, de estrategias de selección de saberes y no de contenidos. ¿Es un cambio de discurso? No. Es un cambio de epistemología de la enseñanza. Eso me parece fundamental. Cambiar la epistemología de la enseñanza, hablemos de las carreras que hablemos, si son universidades, si son carreras de grado universitario, si son tecnicaturas, el centro está en la epistemología de la enseñanza. Es la única forma que la universidad o cualquier institución educativa recupere el poder de seducción perdido. Soy un ingeniero, que estoy dando una cátedra de ingeniería específica, pero soy un profesor de ingeniería. Por lo tanto, tengo que resignificar mi rol docente. ¿Tenemos que gestionar en redes? Sí, pero no es solamente en redes con el contexto, con mi San Rafael. Tenemos que gestionar en redes entre las disciplinas. Tenemos que hacer ya no es un trabajo de interdisciplinariedad, es un trabajo de transdisciplinariedad para dejar de ser insulares como vos lo planteás. Realmente muy agradecida con esto y ojalá empecemos a cambiar ese status quo, empecemos a cambiar ese estado de confort y nos entremos a cuestionar si los chicos están aprendiendo ingeniería, si están apropiándose de saberes, si son significativos esos saberes y contextualizados. Víctor, muchísimas gracias y muchas gracias a los organizadores de este congreso que me permitieron la participación. Gracias, Graciela. Sí, estamos alineados, hay que profesionalizar la docencia. Tenemos que ir al espacio PI, Pedagogía e Ingeniería, lo repito eso. No podemos ser ingenieros dando clase. Esto es una profesión. Somos profesores de ingeniería. Está bien, no tuvimos la posibilidad, porque no hay una escuela o facultad de profesores de ingeniería, pero lo podemos hacer. Tampoco es necesario recibirse de doctores en educación. Tampoco hace falta ocuparse de lo que tenemos que ocuparnos. Y por eso le digo a los ingenieros y las ingenieras, veámoslo como un problema de ingeniería y demos cuenta que esto es un problema que nos falta. Y hay gente que nos puede auxiliar en las diferentes unidades académicas.
Y hay que trabajar en conjunto, en el espacio PIC, pedagogía e ingeniería. Víctor, Carlos Zamudio ha pedido la palabra, consejero superior de la Universidad Tecnológica Nacional y miembro de la Facultad Regional San Rafael. Bueno, de las placas que presentó usted, la que más me llamó la atención, y todos lo conocemos, pero realmente poco hacemos contra eso. Nuestro enemigo es el confort nuestro. Pero no solo de nosotros los docentes, sino también de los encargados de gestión en las universidades. Entonces, si nosotros no salimos del estado de confort, es imposible esto de el aprendizaje por competencia y todas estas cosas que se escuchan en los pasillos, y cuando uno consulta de qué se trata, dice, está en el libro rojo. ¿Y dónde está en el libro? Y hoy tenés que leerlo. Bien, y todos nosotros hemos participado de un montón de charlas sobre el libro rojo, pero en las aulas se sigue haciendo exactamente lo mismo que cuando yo fui alumno y que hace 45, 50 años ya de eso. Y se sigue haciendo lo mismo, nosotros seguimos haciendo lo mismo con algunas variantes, quizás los que están acá son los que habitualmente hacen variantes, pero no estamos cambiando nada, no se viene cambiando. Cambiamos algunos de nosotros, un poquitito, un grupito, un sector, una élite. Le doy un ejemplo. En tecnológica, ingresan en los últimos 3 años, se inscribieron para ser ingenieros y con todo lo que nosotros necesitamos de los ingenieros, porque el hambre que hay en nuestra Argentina es porque no tenemos ingenieros. Ese es el problema. Se inscriben 25.000 vocaciones, pongamos. A fin de año quedan solamente 5.000 en tecnológica a lo largo y a lo ancho del país. 5.000 nos quedan de esos 25.000 que deberían estar trabajando para desarrollar la región. ¿Qué dicen nuestras autoridades? Pero tenemos ingenieros exitosos en el mundo. Claro que lo tenemos, pero seguramente ninguno de esos que hoy son exitosos necesitaban de la clase mía. Iban a ser igual ingenieros. Y tampoco necesitaban el título para ser ingeniero. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para luchar contra eso? Desde temprano, que muchos de los que estamos aquí estamos participando de varias reuniones, de la INID, de estas cosas, y se habla de que el problema está de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y en esa situación esto no se resuelve. Alguien tiene que... ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros. Y bueno, esta es una construcción que lleva tiempo. Claro, es una construcción que lleva tiempo. Todavía no llegamos al 100% de desocupación. Ya vamos a llegar al 100% de desocupación y el proceso de educación, aprendizaje lleva tiempo. Claro, pero nuestro país necesita ingenieros. Y como bien dicen ustedes, ¿dónde perdemos todos los ingenieros? En la materia básica. Y yo soy docente de materia básica, de física y de matemáticas. ¿Dónde lo perdemos? Ahí. ¿Quiénes entonces son los culpables? Nosotros. ¿Nos hacemos cargo? No. ¿Las autoridades se hacen cargo? No. Sí, estamos muy preocupados por el presupuesto universitario. Pero en definitiva, yo le pido, Víctor, profesor Víctor, que acá el problema, y coincido con usted, es de arriba hacia abajo. Y yo les puedo asegurar que he hablado con el ministro actual de Educación. He hablado, pero no llega arriba, o sea, porque escuchan, pero solo se trata de mantener el confort. Nosotros en nuestra cátedra, ellos en sus cargos de gestión, el rector en el lugar del rector, el de ministro, el presidente del presidente. Y mientras tanto, nuestra gente se muere de hambre. Porque ¿quiénes son los que pueden cambiar esto? Nosotros. Porque ¿qué va a cambiar? La tecnología. Con más maíz, más trigo, no se resuelve esto. Necesitamos tecnología para agregar tecnología a nuestro producto primario. Yo no le voy a dar una clase a usted porque todos ustedes seguramente me pueden dar clase a mí. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos para cambiar esto? El confort nuestro, mis amigos, profesores, es imposible cambiarlo. Saben todo lo que yo les digo y lo que hemos escuchado de ustedes, pero no van a cambiar. Suena la campana y como el boxeador sube al ring y entra a lanzar las mismas piñas que lo lanzamos hace 40 años.
sea, no cambiamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es mi demanda. Recién creo que intervino Silvia Reichmann de cómo están haciendo en algunas unidades académicas, y obviamente cada unidad académica, cada universidad es diferente. Y eso sí son decisiones políticas. El problema es que la UTN en general es una estructura grande, donde a veces algunas cosas se desdibujan, pero bueno, las autoridades no vienen de Marte, las elegimos nosotros. En cada unidad yo tengo el decano que tengo porque es lo que yo voté, tengo la rectora que tengo porque es la rectora que voté, tengo los consejeros directivos y superiores que tengo porque los voté yo, como docente, porque tengo ese derecho, ¿no? Y los graduados tienen lo suyo, y los estudiantes tienen lo suyo, y los no docentes que votan en nuestra universidad, y también son parte de la elección, y bueno. Hay un problema que está asociado a un problema con los poderes políticos. Yo no me voy a quejar de mi decano si lo voté yo. Lo que tengo que hacer es hablar con mi decano de qué podemos hacer en conjunto para cambiar esto. Y si es posible hablar con mi rectora. Y si es posible juntar un grupo más grande que piensen igual y vamos a hablar con la gente, tratemos de dar el cambio. Pero tenemos que hacerlo. No se puede hacer de afuera esto. No es que nadie va a venir a intervenir en la Universidad Nacional de Misiones o en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de afuera nos van a decir porque sabemos que le vamos a sacar a los tiros a cualquiera porque somos autónomos, de afuera nos van a dar opiniones, elegimos nuestras propias autoridades, somos nosotros los que tenemos las autoridades, mejor dicho, tenemos las autoridades que hemos elegido nosotros. Pero es así, creo que que tiene que cambiar todo, sí, tiene que cambiar todo, lo he dicho, tiene que cambiar concepciones culturales que subyacen en la universidad. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, nos debemos ese cambio. Y por eso digo, este es un momento histórico, porque acá sí hay nuevos estándares, hemos venido 20 años con los mismos estándares, y ahora se pusieron en discusiones cosas que no las discutíamos antes, de la forma que la estamos discutiendo. Ya estos temas son, si hoy estuviéramos en presencialidad, serían tema de pasillo prácticamente, tema de café, hoy son temas de Zoom, pero esto se ha instalado de otra manera ahora. ¿Cuáles van a ser los resultados? Y va a depender de cada institución, va a depender de cada institución. Más no te puedo decir, Carlos, porque, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro participante que quiera hacer alguna consulta. Por favor, abra su micrófono y hágala directamente al conferencista. Una consulta. Sí. El esquema actual de las asistencias o la evaluación del docente, se firman planillas y las planillas están relacionadas con los tiempos asignados a los cargos, horas, cátedra, ese tipo de cosas. En este tipo de esquema por competencias, que se plantea, bueno, que el docente va a elaborar videos, ejemplos bien armados, y simulaciones computacionales que también duran y llevan un tiempo considerable. ¿Cómo se va a hacer para evaluar ahora ese tiempo del docente? ¿O cómo se evalúa un docente que se desempeñó mejor que otro en este nuevo esquema? A ver, en mi facultad, en tiempos de presencialidad, no todos firman planilla, no hay planilla, no firmamos más hace rato. Se marca simplemente con un reloj electrónico. Yo hace rato dejé de marcarlo porque a la autoridad que quiera que me diga, que me juzguen por mis resultados, y los resultados míos están a la vista y punto. Y en este esquema, yo creo que ya ese tipo de cosas, empezar a pensar en planilla, asistencia, relojes, ese tipo de cosas, no, tenemos que empezar a ver producciones efectivas, reales, de lo que podemos hacer, de los cambios que podemos hacer.
Con respecto al tiempo que se va a invertir, si hay algo va a pasar a no presencial, y están todas las... Ya hace un tiempo se podía, hasta el 29% de la carga horaria, sin hablar de antes de la pandemia, se podía pasar a no presencial. Si además la institución tenía aprobado el CIET, se podía llevar hasta el 50% sin que la carrera dejara de tener las características que tenía, no había que hacer un plan de estudio aparte. Y esto todo hay que reglamentarlo, eso es algo nuevo. Esto todo es un espacio nuevo. ¿Qué nivel de hibridación, qué porcentaje va a haber en cada carrera? Cuando se habla de 30%, ¿sí? Supongamos que no hay CIE, 30% de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se va a dar a distancia. ¿Es un 30% de cada asignatura? ¿O algunas asignaturas se van a tomar el 100% de no presencial y otras el 100% de presencial? Y que la suma de todas esas horas de 29% de no presencial. Esto es nuevo, hay que reglamentarlo, pero ya hay que ir pensando. Y tampoco estamos hablando de una gran ciencia, hay que ir trabajando con los consejeros, con la gente que puede ir generando proyectos. El problema es que esto nos pasó por encima nada más, con la velocidad que se vino, pero ahora el tema de la hibridación creo que ya es una cosa de la cual no vamos a volver. Y bueno, habrá que reglamentar y ver cómo se mide. Y hoy, ¿cómo se mide? Por una planilla de asistencia dice que vino. Eso nada más dice que vino el docente y se fue. ¿Y qué hizo adentro? No sabemos lo que hizo. ¿De qué vale todo eso? Tenemos que empezar a buscar otras formas, otros mecanismos de evaluar la carrera docente. Algo que sea más enfocado en el desempeño, en su producción, de acuerdo a la categoría y al rango de cada docente, a la jerarquía, mejor dicho, en el rango. Pero bueno, tenemos que empezar a repensar también esto. Y no es tampoco tan difícil. Pero claro, más fácil es un régimen de planilla, o de marcar, poner el pulgar ahí en el reloj electrónico, entré, vuelvo a poner el pulgar, salí. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó ahí? En esas 3, 4 horas que estuve adentro. ¿Qué fue lo que se produjo? ¿A qué contribuí? Esas cosas me parece que de alguna manera deberían no estar más, pero bueno, eso lo resuelve cada unidad académica, y es otra cosa pero también son cuestiones a repensar. No sé si esto responde la pregunta. Sí, está bien. Una pregunta más, si me permiten. Si se prefiere priorizar el saber hacer en vez del conocimiento a granel, que es lo que se puso ahora en cuestión, sí. Va a haber nuevos espacios, obviamente, curriculares y las presenciales, digamos. ¿Cómo se va a hacer con el tema de financiamiento en laboratorio, o si la presencialidad, cuando se haga, que sea verdaderamente relevante para el alumno con didáctica o elementos didácticos de nivel, como tienen las universidades de Estados Unidos, por ejemplo? ¿A qué le llamás elemento didáctico de nivel? Laboratorios bien formados, laboratorios que tengan los elementos, los elementos experimentales, tanto si haces una medición electrónica, si haces una experiencia de física, inclusive de matemática. Basta ver con los laboratorios que tiene la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, Michigan, y como que apuntan el saber hacer, los alumnos lo tienen allí, tienen una experiencia muy buena en laboratorio. Nosotros tenemos laboratorios muy mal conformados en general. Mira, hay un video de hace mucho tiempo que anda circulando por YouTube del MIT, le hacían una pregunta a los egresados del MIT. El MIT, la catedral del conocimiento del mundo, el MIT, el Massachusetts Institute, ¿verdad? Y a los egresados de ingeniería le venían con una batería, un foquito y unos cables, y le decían cómo se puede hacer para aprender No podían resolver ese problema con todos los grandes laboratorios. No pasa por tener, yo creo que los grandes laboratorios, sino saber cómo usarlo. Podemos tener de florero los laboratorios. Eso no es, este estudio se hizo y está en YouTube. Yo voy a buscar, Roberto o Felipe, y lo puedo pasar. Yo no veo, primero que los ingenieros estadounidenses trabajan para otro, están enfocados en
en otros espacios de trabajo. Nosotros debemos pensar en ingenieros para la Argentina, y desde ahí replantearnos también. Ahora, bueno, vamos, yo necesito experimentalmente demostrar la ley de Kirchhoff, eso me produce, me da un conocimiento, un plus adicional. Pongo ahí unos amperímetros, unos resistores, y voy a demuestre, hago los experimentos, no sé, aprenderé teoría de errores, aprenderé otras cosas, pero ¿a qué me viene eso? Son las cosas que tengo que primero preguntarme respecto a la formación experimental, de cuál es la formación experimental adecuada, y no esa formación experimental, vuelvo a repetir, que es solamente para cubrir una cantidad de horas respecto de los procesos de acreditación. Yo me plantearía esas preguntas, ¿qué pretendo con esa formación experimental? ¿Qué pretendo realmente con esos? Hay cosas experimentales que se hicieron en la casa, inclusive el año pasado, y que han dado mejores resultados desde el punto de vista de entender los conceptos. Hay cosas que se pueden hacer con simulaciones. Y a ver, ¿dónde va a trabajar ese ingeniero? El ingeniero civil va a ir a mezclar en un balde, va a poner tanto de piedra, tanto de arena y tanto de cemento, y lo va a mezclar a mano para cargar la viga. Y entonces tiene que saber mezclar adecuadamente y ver cuál es el grado de fluidez, no sé cómo llaman, no soy civil, para ver cómo se carga, o resulta que la empresa contrata a una hormigonera que viene y carga. Necesita pasar por eso, necesita mezclar en un balde, y desde ese punto de vista me puedo empezar a plantear, necesito manejar tal o cual instrumento para sentirme ingeniero porque lo he tocado, lo he hecho. Lo que tenemos que preguntarnos, a ver, vamos a desarrollar una formación experimental, la vamos a meter en alguna asignatura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué habilidades, qué competencias se van a ver fortalecidas por el hecho de hacerlo de esa manera y no de otra, por ejemplo, a través de una simulación? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Y entonces ahí veo lo de los Estados Unidos, te digo que bueno, pueden tener excelentes, pero eso garantiza algo, garantiza una mejor formación. Está comprobado que está ese video del MIT, ahí lo pueden ver. Del MIT. Bueno, esperamos esos aportes de Víctor. Lo voy a buscar. Y nos parece que ya, no sé, Roberto, pero dada la hora y la molestia a todos. Hola, me gustaría hacer una pregunta, no sé si puedo. Ana María Furlani, de la Facultad de Ingeniería. ¿Aparecés como Federico Martínez? No, soy Ana María. Ah, claro, es que estoy usando la computadora de él, perdón. Él no está acá, él es técnico del laboratorio. Yo estoy a cargo de materiales, de ciencia de los materiales, de la Facultad de Ingeniería, Furlani. Adelante. Y necesitaba hacer una consulta. A través de todo este tiempo, desde la pandemia, ¿no? Yo vengo charlando con los distintos docentes de la facultad, porque a mí también me tocaba muy de cerca ver cómo iba a enfocar la materia, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos 200 alumnos, 200, entonces bueno, de repente me aparecen, empiezo a leer un poco cómo me puedo adaptar a esto y demás, y bueno, aparecen que las posibilidades de trabajar solamente con grupos de 5 alumnos y demás. Bueno, hubieron algunas cosas que me dificultaron mi aprendizaje en esto de las competencias, ¿no? Pero también vi otros casos en que, por ejemplo, ya se está haciendo un poco lo del mixto, el sistema mixto de que el profesor sube un video, el alumno se supone que lo va a ver en algún momento, cuando uno se entreviste con el alumno y le haga preguntas. Acá hay una mezcla de cosas en mi pregunta, ¿no? Es porque no hay mucho tiempo. No es una crítica para nada, es una secuencia de experiencias que he tenido en este tiempo
tratando de, a través de los otros docentes que saben mucho más que yo de este tema, me han tratado de asesorar y de ayudar un poco, pero a veces a uno le cuesta, ¿no?, los cambios. Pero la pregunta que hago es que a veces, ¿qué expectativas tenemos sobre el alumno para que un alumno haya leído un apunte o haya visto un video, que de repente aparezca en la clase y nosotros resolvamos qué tipo de dudas? Porque generalmente tienen tantas materias para resolver que no de forma simultánea. Que no es fácil, ¿no? ¿Se escucha? Sí, hay un micrófono ahí que está prendido que no sé qué está interrumpiendo. Ah, perdón. No, No, sé yo de lo quién es. tengo abierto porque si no, no hablaría, pero no sé quién será. No, la consulta es porque yo he visto intentos de distintas clases, ¿no? Y nosotros ahora hicimos un intento en ciencia de los materiales, gracias a una de las docentes de la materia, que fue muy exitoso a nivel de competencias y demás. Y tratamos de respetar todos los ítems y todo el saber hacer, el saber conocer y bueno, todo. Y tratar de evaluar, como dice, este régimen. Ahora, para un solo tema pudimos dividir en grupos de 5 alumnos, recibir todos los trabajos, estar presentes en todas las exposiciones, interactuar con el alumno. Entonces, a ver, yo considero que está muy bueno que hayan cambios. Ahora, yo consulto, quizás la primera instancia sería que el alumno solamente escuche la clase en un video, porque para nosotros como docente esa parte es sencilla. Después, cuando nos toca estar interactuando con el alumno, nosotros damos por sentado de que el alumno ya vio el video o leyó algún apunte para hacernos alguna pregunta o para nosotros guiarlos en el aprendizaje del tema. Entonces, me gustaría saber cómo se empieza con esto, cómo damos el pie, teniendo en cuenta que además es toda la institución la que también toma decisiones respecto de cuáles van a ser los contenidos de los planes de estudio, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que nos tenemos que poner todas las materias de acuerdo para que, por supuesto, a través de las autoridades, de cómo vamos a hacer este régimen. O sea, ese es en realidad es una gran pregunta, disculpe. Pero aunque sea que me contestara algo, yo le agradecería. ¿Vos tenés una asignatura de cuántos alumnos? De 180 alumnos. Hola, ahí no se escucha. En tiempo de presencialidad, ¿cómo resolvías el tema de la teoría y la práctica, todo eso? ¿La clase era para los 180? ¿La teoría? En el caso de la presencialidad, nosotros nos dividimos, en general a cada uno nos toca distintos temas, en general tengo un... Bien, pero a ver, ¿las clases cómo eran? ¿Eran clases de 180 alumnos? Eran clases para todos, Claro. todos. Y ahí vos cómo estás haciendo el paralelismo con lo que preguntaste. Vos me decías, ¿y cómo me aseguro que el alumno miró el video? ¿Y vos cómo te asegurabas que los 180 entendieron lo que se dijo ahí? ¿De qué manera te asegurabas? Estamos exactamente en lo mismo. Lo que hay que proponer al alumno es hacer cosas con esos contenidos que va escuchando, que los va asistiendo. Inmediatamente hay que proponer cosas. Hay muchas maneras tecnológicas para hacerlo en la virtualidad. Hay que también apelar a otros mecanismos. Nosotros hablamos de sistema de autoevaluación porque no creemos que la única evaluación es la heteroevaluación, sino que tiene que estar la coevaluación y la autoevaluación del estudiante, porque eso le contribuye al aprendizaje, fundamentalmente a desarrollar el aprendizaje autónomo. Hay muchos mecanismos para resolver estos problemas. Y lo de los 5 alumnos, no sé, eso no es una norma, una regla, no sé de dónde salió eso de que es la forma de trabajar. No todo tiene que ser en grupo, en equipo, puede ser grupo más grande. Eso no sé de dónde vos sacaste la idea esa de que vos tomaste como una norma de que tenía que ser en grupo de 5 alumnos, ¿no? Yo lo entendí así, por lo menos.
pareció así que tampoco era tan fácil aplicarlo a tantos alumnos, ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí. No, no, pero bueno, pero a ver, yo no sé qué es lo que es fácil o difícil aplicarlo a tanto alumno. Estamos de acuerdo que la relación docente-alumno en el ciclo básico no suele ser la adecuada. Un momentito, me disculpan, por favor. 30 segundos. Bueno, luego de la respuesta de Víctor, se cierra el panel de preguntas, así Sí, cómo no. vamos terminando, ¿no? Muchas gracias. Ya estoy. De todas maneras, ahí en el PowerPoint, cuando pase a PDF, está mi correo electrónico. Le quiera escribir, me escribe. Sí, Siempre estamos abiertos a la charla. Sí. Así que no hay inconveniente con eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Ojalá que tengamos éxito y que podamos llevarlo adelante. Y está bueno, ¿no? Va a depender de nosotros, básicamente. Sí, va a depender de nosotros, sí. Sí, tampoco sabía que la CONEAU había cambiado un poco los paradigmas de evaluación, pero yo también soy evaluadora de CONEAU. Y no sabía que habían cambiado respecto a la evaluación así de los docentes. Está bueno, quizás está bueno para la parte docente. No, la CONEAU no sabemos todavía lo que va a cambiar. Están los nuevos estándares aprobados, se está trabajando ahora. Sí. No sabemos si se va a usar el mismo CONEAU global de antes, no debería usarse, debería modificarse. ¿Qué va a hacer la CONEAU? Es aún campo de la futurología, pero que la CONEAU tiene intención de estar alineada con esto, no es bueno para nadie, ni para la CONEAU mismo cortar cabeza de carreras, porque no le sirve a nadie al sistema. La misma CONEAU se desprestigia nomás y corta cabezas por cosas que no corresponde. Entonces, por eso recién van a empezar el año que viene, el segundo semestre, las primeras convocatorias, así que hay tiempo todavía. No, simplemente agradecerles a todos, a ustedes, por haberme invitado, haberme dado la posibilidad de compartir con otros colegas estos temas, de discutir, de debatir. Acá nadie tiene la verdad en esto es un aprendizaje continuo, ojalá que siempre sea un aprendizaje continuo, ¿no? Ojalá que no encontremos la receta, va a ser lo peor que nos puede llegar a pasar, encontrar la receta exitosa, ahí vamos a estar mal. Y es la comunidad de la enseñanza, las ingenierías, la que tiene que hacer evolucionar esto, desde el lugar que le corresponde a cada uno, desde la docencia, desde la gestión, desde las autoridades máximas. Todos tenemos que trabajar. Y bueno, no va a ser fácil que todos se alineen, no en todas las unidades académicas o universidades se van a alinear las cosas de la misma manera, porque aparte hay otros problemas, aparecen los problemas políticos, un montón de cosas que sabemos que existen, y bueno, que son coyuntura a veces de un determinado momento, en otro momento las cosas como que están más tranquilas, pero no puede ser que eso sea lo que nos impida seguir avanzando con esto. Así que, bueno, nuevamente gracias a todos, a todas.